Concretamente, ¿cómo definirías tú la agricultura biodinámica? La agricultura biodinámica viene de una corriente filosófica. Su nombre bio, vida en griego, y dínamo, fuerzas. Habla Claro. de las fuerzas que moldean los procesos de vida en la naturaleza. Pero en lo práctico es una agricultura orgánica en su tipo, es decir, no ocupa ningún pesticida de síntesis química, promueve la diversidad biológica del suelo y del espacio y del medio ambiente, y promueve también los equilibrios naturales que ocurren en la naturaleza. El problema en la agricultura es el nitrógeno. Cuando tú le agregas nitrógeno, aumenta el desarrollo vegetativo, la biomasa, los puntos florales, la fruta y la plata para el productor a fin de temporada. Porque claro, te aumenta la productividad. Pero el segundo efecto es que la planta se debilita, produce epidermis más delgada, emboscamiento, y ahí comienzan a entrar los patógenos, los insectos, los microorganismos que atacan a la planta. Y en la boca, ¿cómo lo definirías tú, un vino biodinámico, en una diferencia con uno de agricultura tradicional? Son vinos que tú sientes que hay vitalidad, hay vibración. No es que tengan más fruta o que tengan más mineralidad o más carácter o más cuerpo. Son vinos que en su conjunto expresan una armonía propia de la energía del lugar. Los vinos quizás no van a ser los mejores del mundo, pero van a ser vinos verdaderos, vinos honestos, vinos que te expresan esa condición, no vinos artificiales. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast donde tenemos la suerte de entrevistar a los grandes protagonistas del vino chileno. Y cuando pensamos en el vino que mira hacia el futuro, se nos olvida muchas veces mirar hacia la tierra. Pero hay quienes han hecho justamente eso, hundir sus manos en la tierra y trabajar siguiendo el pulso de la naturaleza. El invitado de hoy es uno de ellos, tremendo referente de la agricultura orgánica y biodinámica de Chile, Álvaro Espinosa, bienvenido. Gracias, Katy. Muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte aquí. Desde hace rato ya también queríamos poder entrevistarte para tener la oportunidad de hablar de estos temas tan interesantes que estoy segura a la mayoría de la gente le encantaría aprender más sobre la agricultura orgánica y biodinámica. Pero antes de pasar a lo concreto, a que nos cuentes de todo aquello, me gustaría partir sabiendo un poquito más sobre tu camino en el vino. ¿Cómo llegaste a convertirte en un enólogo? ¿Desde dónde nace tu interés en eso? Y cómo ha sido un poquito también tu experiencia hasta hacer Antillal, que es tu proyecto personal, familiar, ¿verdad? Familiar, sí. Así que cuéntanos un poquito más sobre Mira, tu inicio. Sí, yo partí un poco por mi padre. Mi viejo era enólogo, fue enólogo. Fue profesor de la universidad, fue enólogo trabajó mucho en la isla de Maipo, en el Maipo en general. En el tiempo, yo te hablo de muchos años atrás, cuando la mayoría de las viñas que producían vino vendían a granel o vendían en garrafas y solamente las grandes bodegas embotellaban. Mi padre, como te digo, fue uno de los primeros enólogos. En la lista de enólogos es el número 5 de la... ¿Cómo se llama tu padre? Mario Espinosa. Ya. Profesor de muchos de los que hoy día Mira, no fueron profesores míos, y también fue profesor mío en la Universidad Católica. Mi viejo hacía la cátedra de enología, así que de ahí vengo. Por otro lado, siempre me interesó la naturaleza. O sea, nunca me vi como en una oficina trabajando encerrado, siempre me vi como al aire libre. De juventud tú pasás por diferentes motivaciones. A mí me gustaba mucho el mar, siempre pensé en estudiar biología marina, pero en esos tiempos la biología marina se abría cada 4 años, la carrera no estaba en la industria salmonera, ni había mucho movimiento en ese rubro. Y justo cuando yo salí del colegio tenía que esperar para poder entrar a biología marina, y vi que agronomía era algo que también cumplía como los requisitos que a mí me gustaban, que era la naturaleza, estar al aire libre. Tampoco pensando en enología en ese momento. Y cuando estudié agronomía me gustó la fruticultura, por un tiempo me gustó ganadería, pero terminé en enología, yo creo, por la influencia de mi padre. Mira, y después cuando terminaste enología, porque lo que conozco yo, tu gran paso, digamos, fue el tema de Emiliana, Carmen también, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso me imagino que estuviste en otros lugares. Sí, no estuve mucho, pero cuando yo salí de la universidad, la industria del vino estaba casi quebrada. Yo te hablo del año 86, 87. ¿Ya? Y
había muy poco trabajo. En ese tiempo el boom era la fruticultura, estaba Sí. toda la industria frutal muy en boga. ¿Pero por qué quebrada? Porque Porque uno tiene la estaba muy sensación barato el de vino. que estaba como floreciendo, ¿no? Todavía no, después. Ya, De hecho, muchas de las grandes bodegas familiares estaban pasando a manos de grupos económicos, de bancos. ¿Ah? En esa época el vino estaba muy barato, ¿ah? Valía menos que una Coca-Cola. ¿Ah? claro. Y todo estaba muy malo, pero igual me gustó la enología, no me vi en la fruticultura, me tiró el arraigambre familiar de trabajar en vino. Y mi viejo, que siempre había querido poder estudiar afuera, de hecho muchos de sus alumnos lo hicieron, me dijo: ahora es la oportunidad, no hay mucho trabajo, ¿por qué no te vas para afuera y estudias un par de años? Yo te apoyo, yo te ayudo. En ese tiempo tampoco habían becas para agrónomos y menos enólogos, porque estaba tan mala la industria que nadie te iba a becar para poder estudiar en ese tiempo afuera. Así que justo yo había trabajado con Felipe Solminiac en Undurraga, hice mi práctica ahí y me quedé trabajando con él un año. Y él había estado en Burdeos estudiando. Y bueno, me hice muy cercano a él. También Felipe era muy amigo de mi padre, había sido alumno de mi padre también, era muy cercano a mi viejo. Y él me dio todos los contactos y me hizo, junto con don Alejandro Hernández, que era otro profesor mío también de la época, también había sido socio de mi viejo, don Alejandro. Y ellos dos me contactaron con la Universidad de Burdeos, traté de entrar, me aceptaron y me casé con la Marina y me fui. Así fue todo en una semana. Buenísimo. De allá de hecho, fuiste a yo hacer había como conocido a mi señora Marina, la había conocido, bueno, un año antes, pero estábamos pololeando, digamos, 3 meses antes de que me saliera el viaje. Así que fue todo muy rápido, nos casamos a los 3 meses de pololeo y nos fuimos a vivir 2 años a Francia, a Burdeos. Mira. Y ahí hice el diploma de enólogo francés y después volví y ahí estaba floreciendo la industria vitivinícola, acababa de invertir Miguel Torres en Chile. También los vascos acababan de ser comprada por Lafite Rothschild, y como que estaban luces de que el negocio Claro, habían llegado inversionistas, tecnología. ahí empezó como a tirar la cosa, pero no me fue fácil tampoco. Yo, de hecho, desde que yo llegué, el último que había ido creo que había sido Felipe, o sea, 10 o más o menos 10 años antes. Igual tenía buen currículum, de haber estudiado allá y todo, y no me contrató nadie. me di la vuelta por todas las bodegas para buscar pega, y no había pega, no había Claro. pega todavía estaba muy... Para las vendimias nomás, me imagino. Y ni eso, te digo que ni eso. Y como son las cosas del destino, mi cuñado, el hermano de la Marina, había conocido a unos inversionistas franceses que eran de Tahití, que querían invertir en una viña en Chile, no tenían nada, no eran de la industria del vino, producían perla negra en Tahití, y el jefe ahí era un financista. Y me los presentó, y al ver que no había otra alternativa, yo soñaba con entrar a una bodega ya Grande. establecida, grande, no sé, en ese tiempo era Santa Rita como la gran marca que estaba con Ignacio Recabarren, que estaba haciendo un trabajo el después ahí en Santa Rita y haciendo vinos muy buenos. Yo siempre soñé con algo, entrar ahí, pero nada me salió, y dije, bueno, me voy a trabajar a Talca con estos inversionistas franceses de Tahití. Y ahí comenzamos y fundamos una bodega ahí que se llamaba Domen Oriental, que hoy es Casa Donoso. ¿Ya? Y partimos ahí, pues ahí partí con Marina, con mi señora. Ella veía la parte comercial y yo veía la parte enológica. Mira, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años. 3 años hasta que Carmen me ofreció un trabajo con más perspectiva, más grande, con más volumen, con más recursos, y ahí me vine al Valle Central, o sea, a Maipo, digamos, a Maipo, a trabajar en Carmen. Carmen en ese entonces era del mismo grupo Santa Rita también. Era ¿no? del grupo Santa Rita, pero no tenía una identidad propia, era como una segunda marca de Santa Rita. Los mismos equipos agronómicos y enológicos hacían los vinos de Carmen que de Santa Rita. Ya. Y justo pasó que vino un grupo, un importador muy importante en Estados Unidos, se llamaba Brown-Forman,
que eran los dueños de Jack Daniels, del whisky Jack Daniels, que estaban invirtiendo en vino y habían tomado a Viña Carmen como su viña para distribuir en Estados Unidos. Entonces Viña Carmen dio como un salto y quiso separar aguas de Santa Rita y darle una identidad propia a los vinos de Carmen. Y así entré yo a ¿Y ese trabajar año a Carmen. qué año fue, te acuerdas? 93. Ya, y la identidad básicamente tenía que ver con la vinos- sustentabilidad. No, con vinos diferentes, o sea, Ya. con vinos que no fueran los mismos de Santa Rita. Me asignaron viñedos dentro del gran campo que tiene Santa Rita ahí en Alto Jahuel. Y así comenzamos, a hacer vinos para el mercado americano principalmente, con una enología independiente, digamos. Ya. ¿Y cuál dirías tú que fue como la diferenciación? ¿Qué fue lo que hizo esta Bueno, para Carmen diferencia con fueron muy Santa buenos Rita? años, fueron muy buenos años, crecimos mucho, nos fue muy bien con los vinos que hicimos, formamos un equipo muy joven. Yo tuve la oportunidad con Santa Rita de ser jefe enológico de una bodega grande a los 31 años, 32 años, Claro, súper joven. que no era lo normal era que tú trabajaras, no sé, pues 10, 15 años con algún enólogo que te formara y después, Claro. si la cosa iba bien, podías tomar alguna jefatura. Mi experiencia no fue así, fue como de repente me vi responsable de un tremendo proyecto, de una tremenda bodega, pero Bonito. entretenido, súper motivado, entretenido, con ganas de hacer cosas. A 32 años quería Sí, conquistar el mundo. Entonces, ¿Y cómo llegó el tema de la agricultura orgánica o Bueno, biodinámica a tu vida? siempre me interesó. Yo estudié agronomía y siempre como que no me hizo mucho sentido lo que me enseñaban en lo que era fitopatología. Siempre veía como que la manera de ver cuándo los insectos estuvieran más sensibles para poder aplicar el pesticida no me hacía sentido, ¿no? Tampoco me hacía sentido agregarle venenos al alimento, ¿no? Siempre me lo cuestioné. Pero después te agarra la máquina de lo que es los producción. estudios, la producción. Yo me fui a estudiar a Burdeos, que era también muy convencional, la escuela de Burdeos. Entonces como que se perdió un poquito esa ilusión o ese interés que tenía. Yo creo que no se perdió, pero se enmascaró, no lo desarrollé en un principio. Y trabajando con Brown Forman, tuve que empezar a ir al mercado americano a presentar los vinos, a vender los vinos. Y Brown Forman acababa de comprar un par de viñas en California. Y una de ellas era viña Fetzer Vineyards, que lo acababa de comprar a la familia Fetzer, que la familia Fetzer había sido pionero en viticultura orgánica en el Valle de Mendocino, que era una familia muy grande de muchos Sí, hermanos. yo trabajé ahí, de Trabajaste hecho. en Sí, mira. en Ciago. Pero en Ciago, Sí. bueno, yo ahí De hecho, conocí me la hablaba. biodinámica. Sí, me dijeron, oye, acá también estuvo un chileno que todos te Claro. recordaban con mucho cariño y Sí. fue increíble para mí saber que tú habías estado ahí antes. Así llegué, por Fetzer. Empecé a ir a trabajar a Estados Unidos, a marketear los vinos, a presentar los vinos, y ahí Brown Forman me quiso invitar a que conociera sus instalaciones para hacer transferencia, tecnología, aprender cosas. Y ahí me encontré con esta realidad de los vinos orgánicos. Conocí a la familia Fetzer, con el presidente de Fetzer en ese momento era el enólogo Paul Dolan, que hoy día es el padre de la agricultura regenerativa en California. Y Paul como que me adoptó, eran igual que los hermanos Fetzer, Jim Fetzer, Bobby Fetzer, eran, no sé, 10, 12 años mayores que yo, eran como hermanos grandes, ¿eh? Y me invitaron todos los años a ir, empecé a establecer relaciones cercanas, amistad con ellos. Y el año 98 le pedí a don Ricardo, cuando me entré a trabajar a Carmen, a don Ricardo Claro, que era el dueño de Santa Rita y Carmen, Sí. que a mí me interesaba volver a estudiar. Le dije, entonces yo quería al 7º año tener un año sabático para poder volver a estudiar algo. Después me di cuenta que no quería estudiar, sino que quería trabajar y aprender de agricultura orgánica. Entonces le pedí que si podía ir un año a California, a Mendocino, a trabajar con la familia, o sea, con Brown Forman, que eran nuestros distribuidores.
y aprovechaba de marketear los vinos y de trabajar y aprender de viticultura orgánica y biodinámica. Y así lo hicimos, nos fuimos el año 98, casi el año, un poquito más de 10 meses. Mira, ¿y eran papás ahí? ¿Tenían Sí, niños? me fui con mi hijo de, ¿cuánto tenían? 5 años, Ya. 4 años, y el más chico tenía 2 años, ¿no? Y el otro por ahí, tan chiquitito. Así que lo metimos al colegio y yo empecé a trabajar en FETSER en la parte de viticultura. No, nunca trabajé como enólogo, ahí trabajé en los campos, con cuadrilla de mexicanos, bien metido, con las patas en la tierra, para aprender de lo que estaba. En Chile no existía la viticultura orgánica. Claro. Y de hecho antes comenzamos a hacer algunos cambios en Carmen y lanzamos una marca el año 97, justo antes de irme a California, que se llamaba Nativa, que hoy día no existe, pero que fue la primera la viña, recuerdo. el primer vino orgánico en Chile. Buenísimo. Y después también estuviste en Emiliana, ¿no? Porque hay mucha gente que te relaciona mucho con Coyam. Coyam, sí, fue como mi cuarto hijo, Coyam. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en Emiliana? Bueno, te cuento como la historia, así cuando volví de ese año que estuve sabático trabajando en FETSER, ¿Ya? con la familia, volvimos comienzo del 99, y para el verano del 99, y bueno, después de estar un año fuera, como que te cuesta enrielarte de nuevo en la pega. Aparte, mi responsabilidad ya la habían tomado otras personas. Y era como difícil reinvolucrarse y sacar responsabilidades a gente que ya se la habían dado y que lo estaban haciendo bien. Como que me costó volver aparte estaba lleno de ideas, lleno de ganas de hacer cosas diferentes. Comencé con Antillal justo ahí, el año 98. Y bueno, y en ese tiempo las grandes bodegas no querían que su enólogo tuvieran distracciones con vinos propios. Claro, no se usaba el emprendimiento tampoco, era como grandes claro. empresarios, grupos. Y no era bien visto, o sea, bien visto para el empresariado, digamos, de tener al enólogo haciendo su propio proyecto. Para el empleador, digamos. Para el empleador. Así que tuve que renunciar, me tuve que ir porque tenía las ganas de hacer vinos orgánicos, de experimentar con la agricultura biodinámica, de poder practicarla, y entendí que tenía que hacerlo en tierra propia, que iba a ser siempre muy difícil hacer estos proyectos en tierras ajenas, digamos, porque no existe el mismo convencimiento ni el compromiso que uno está buscando. Y al final creo que tiene que ver también con una filosofía de vida, ¿no? Sí, más que una estrategia comercial. Entonces, sí, nunca lo vi como nada comercial, o sea, siempre lo vi como que lo que quería hacer, quería aprender, quería practicarla, quería tener la oportunidad de hacer un vino más libre, sin las presiones comerciales de marcas, de tanta gente que se involucra en el fondo. Claro. Así nació Antillal, con la idea ¿El 98 dijiste? El 98, la primera vendimia. ¿Y Antillal qué significa? Hijos del Sol, en Hijos mapuche. del Sol. Sí. ¿Y ahí empezaron ustedes con un campo propio desde el inicio? Porque comenzamos con una parcelita. Con una parcelita, que es ahí mismo, donde están ahora. No, ahora compramos un campito más grande, pero cuando comenzamos Antillal, yo justo había comprado 1 hectárea a 8 kilómetros de Viña Carmen, en el camino Padre Hurtado, hacia el sur de Santa Rita, 8 kilómetros al sur. Y ahí tenía un terreno donde planté viña en su momento. Y ahí, o sea, comenzamos con eso, y mi padre también tenía una parcela, un viñedo ahí en Isla de Maipo, entonces que yo lo había también cambiado a viticultura orgánica, y ahí comencé a comprarle un poquito de uva a él, y con lo propio mío que tenía ahí en esa hectárea, hacer los primeros vinos de Antillal. Buenísimo. Antes que nos cuentes ya un poquito más sobre Antillal, me gustaría que nos contaras qué es, o sea, concretamente, ¿cómo definirías tú la agricultura biodinámica? Porque hay muchos mitos, hay gente que lo ve de una forma muy esotérica, casi, ¿verdad? Y tiene un fundamento muy científico, muy concreto. Pero bueno, quiero que lo expliques tú. Cuéntanos, ¿cómo lo definirías?
Mira, la agricultura biodinámica viene de una corriente filosófica que se llama la antroposofía, cuyo filósofo formador fue un austrohúngaro que se llamaba Rudolf Steiner, que vivió en Europa en el siglo pasado, a comienzos del siglo XX. Y Steiner influenció en diferentes ámbitos del conocimiento humano, lo que hoy día se conoce, por ejemplo, en medicina, influenció en lo que hoy se conoce como la medicina antroposófica, que ocupa mucho la homeopatía. Y también influenció en educación, lo que hoy día se conoce como los colegios Waldorf, que son colegios que trabajan más con la individualidad de cada niño, más que con la estandarización del sistema educacional. Y influenció en agricultura con lo que se conoce hoy día como la agricultura biodinámica. Su nombre es bio, vida en griego, y dínamo, fuerzas. Habla de las fuerzas que moldean los procesos de vida en la naturaleza. Ese fue el acercamiento que tuvo Steiner. Steiner fue muy influenciado por Goethe, filósofo alemán, pensador alemán. Y las ideas también vienen un poquito de las ideas de Goethe, que las tomó Steiner y que las impulsó en sus diferentes maneras de ver la naturaleza y la vida del ser humano, del hombre, y cómo el hombre se relacionaba con su entorno. Y yo estoy yendo más a lo práctico, así, eso es el esquema filosófico de dónde nace, es una agricultura que nace de una corriente filosófica. Pero en lo práctico es una agricultura orgánica en su tipo, es decir, no ocupa ningún pesticida de síntesis química, no promueve la diversidad biológica del suelo y del espacio y del medio ambiente, y promueve también los equilibrios naturales que ocurren en la naturaleza. Pero tiene, yo te diría, tres condicionantes, la biodinámica práctica, que la diferencian de lo que es la agricultura orgánica. En lo práctico, no me voy a ir a lo filosófico porque nos vamos a enredar y complicar, y el que quiera puede leer, hay mucho de biodinámica y de antroposofía en las redes. Pero las tres diferencias grandes y la más importante y la que a mí me hizo enganchar con la biodinámica es la organización del predio, la organización del campo. La biodinámica promueve organizar el campo como un sistema cerrado, contenido en sí mismo. Es decir, que tú produzcas en agricultura con el mínimo de insumos externos a tu campo. O sea, de una manera autosustentable de producir, es decir, tienes que reducir todas tus entradas. Y eso hace que tu agricultura no pueda industrializarse, no pueda estandarizarse o homologar condiciones que la ciencia te da para producir lo que sea, vide, maíz, trigo, lo que sea. Tú no puedes cambiar la condición del lugar. Ya. ¿Sí? Es como ver en el fondo el campo como un organismo vivo sí. Individual. Individual y contenido en sí mismo. Como si fuera una célula en el fondo. Tu campo es claro, una célula. Y lo que le interesa a la biodinámica, que lo mismo que hace con la educación, es la expresión de la individualidad de cada lugar. Cada campo, cada parcela, es única, no es repetible. Claro. Y normalmente en sus productos alimenticios se expresa esa condición. Bueno, de ahí vienen, por ejemplo, los grandes quesos, el queso Roquefort. Viene de una condición de lugar, claro, de donde se produce un queso especial, por ejemplo. Sí. Que no se puede repetir, se puede copiar, pero no repetir de la misma calidad. Esa idea de la expresión del lugar es lo que en vino conocemos como la expresión del terroir, que es tan importante en lo que es la calidad del vino. Entonces, si tú manejas un campo con mínima entrada, no puedes homologar condiciones, no puedes estandarizarlo y tener en la misma condición que el de al lado, el de más allá. Por ejemplo, producir 10 toneladas de uva tienes que agregar tanto NPK, tantos microelementos, claro, cambiar el pH del suelo. Al final, poner el mismo clon que todos tienen. Al final, si tú artificializas el lugar y pones el mismo material genético que todos tienen, el resultado va a ser también parecido. Sí. O sea, y era la gran crítica en esos tiempos a los vinos industrializados, que eran los vinos que se llamaban los vinos Coca-Cola, porque no importa de dónde vengan, saben todos más o menos igual. Entonces, al descubrir yo la biodinámica, fue por eso que a mí me motivó, y creo que es lo más importante en biodinámica, es la organización del predio. Aprender a producir alimentos con mínimo de recursos, solamente con tus skills, con
con tu Claro. conocimiento, con tu experiencia para poder Sí, me imagino que con la observación mucho del ecosistema y espontáneo, y cómo natural, funcionan, claro. claro. Ver también el campo de una manera más holística, que normalmente nosotros vemos en ciencias la solución de los problemas es tratar de curar los efectos más que las causas. Y la biodinámica trabaja un poco así, en crear condiciones para que la planta crezca saludable, tanto en el suelo como en el medio ambiente, y, y respetar esa identidad del lugar, esa individualidad que te da cada lugar, y expresarla en tu producto, expresarla en los vinos, ¿no? Perfecto. Y Esa es la para mí primera. esa fue La primera y más importante, la más dices tú. importante, lejos la más importante, porque es lo que está relacionado con la calidad del vino, en el fondo, ¿eh? Claro. Y la expresión del lugar, que es tan importante Sí. en los vinos, en el terroir. Y desde esa mirada, Álvaro, perdona que antes que vayas a la número 2 y 3, el objetivo entonces, porque alguien, no sé, pudiera decir, bueno, desde esa mirada, entonces tal vez el objetivo no es hacer el mejor vino posible, sino que, no sé, lo digo como abogado del diablo, ¿no? Sino que en el fondo, respetando el lugar, tal vez hacer el mejor vino que expresa este lugar. Pero si Exacto. eventualmente el lugar tiene alguna limitación, Totalmente. no No va a ser estoy tan- autorizado, no está permitido, No, vamos a decir, en esta filosofía, hacer algo para que la calidad tal vez sea, desde un punto de vista tal vez mejor, dado que no es parte de este ecosistema eso, por ejemplo. totalmente. Ya, Totalmente. Y eso es así. Digamos, tú tienes que ubicar un lugar que sea propicio para el cultivo que tú estás produciendo. O sea, perfecto. por ejemplo, yo, si quiero hacer vinos de alta calidad, no puedo buscar un lugar fértil donde se producía maíz, por ejemplo, Claro. o alfalfa. No. Tiene que ser un lugar que tenga poca fertilidad, ¿eh? Sí. O bien condicionar tu cultivo a la condición del lugar. O sea, Claro. si quieres hacer agricultura biodinámica en un campo muy fértil, no pongas parras, ¿no? Porque no te va a dar una Claro. buena calidad. Sí, O entiendo. sea, es muy importante elegir el lugar y después elegir el cultivo que tú vas a desarrollar en ese lugar en biodinámica, ¿eh? Claro. No cualquier campo se presta para cualquier cultivo, Claro. porque vas a tener problemas. Si tú vas a tener una viña en un campo fértil, vas a tener problemas de vigor, vas a tener problemas de fitopatológicos, te van a echar los problemas, ¿no? Tienes que Claro. ubicar bien tu campo y la condición de ese campo para un determinado desarrollo, Sí, ¿no? y cuando tú hablas también de en el fondo generar que las plantas de alguna manera sean lo más saludables posible o que estén en esta armonía, me imagino que también a largo plazo, por ejemplo, no sé, una vez, hace años, me acuerdo que hubo una helada gigante en millones de lugares y habían unos campos que eran biodinámicos que estaban en Casablanca, según recuerdo, ¿Mm? que fueron los únicos que no se quemaron con la helada y que eran los biodinámicos. Bien. Entonces, como que uno a veces dice, bueno, en lo filosófico, hermoso, pero en lo concreto también, ¿cuál es la diferencia? Porque eso de que represente el lugar puede ser muy subjetivo para alguien, ¿no? Como me tomo este vino y bueno, lo representa o no lo representa, no sé. Pero en lo concreto para ti como productor, ¿tú observas eso? O sea, eventualmente tú ves plantas que son más resistentes Sí. a largo plazo, que tienen una pared celular tal vez más gruesa, que resisten más las Sí, heladas o epidemia más gruesa, enfermedades. sí. Sí, total. Eso es así. Las plantas se enferman por la manera como tú las cultivas, ¿no? El principal, el azúcar de la salud de las plantas, tú sabes, que es tan dañino para el ser humano, el azúcar es el nitrógeno para las plantas. Y es lo que más se le entrega para producir, para Claro. aumentar tu productividad. Y ahí empieza el ciclo de los Sí, pues. químicos, ¿eh? Claro, tiene que Primero- ver tanto con el ser humano también, ¿no? Sí, Porque ahí yo lo veo a veces con las madres, Sí. en este rol mío también de tener mamá, o sea, de ser mamá de niños pequeños, que de pronto es como el niño estornuda y, uy, dale el paracetamol, Claro. dale el... Y claro, al final después, Está curando los efectos del problema, exactamente. pero no la causa del problema. Claro, no le permites también al organismo de pronto desarrollar su propia inmunidad, su propia fortaleza y que su organismo vaya como combatiendo naturalmente Claro, el eso es virus o lo justo que eso. sea, digamos. El problema en la agricultura es el nitrógeno. Cuando tú le agregas nitrógeno, aumenta el desarrollo vegetativo, la biomasa, los puntos florales,
la fruta y la plata para el productor a fin de temporada, porque claro, te aumenta la productividad. Sí. Pero el segundo efecto es que la planta se debilita en ese crecimiento exagerado y acelerado. La planta produce epidermis más delgada, más emboscamiento, debilidad en torno a la planta, y ahí comienzan a entrar los patógenos, los insectos, los microorganismos que atacan a la planta. Sí. Y te genera al final que tienes que ir a buscar los pesticidas para controlar esto. Claro, es el círculo, ¿no? Es el círculo. Tú tienes que tener suelos vivos. También la planta se nutre a través de simbiosis con microbios en la tierra. No es que entre por osmosis los nutrientes. Claro. Entran en transporte activo. O sea, los microbios ayudan a que las raíces puedan incorporar los nutrientes. Y si tú estás aplicando herbicidas, estás matando toda esa vida del suelo y estás disminuyendo la capacidad de las plantas para poder nutrirse. Claro. Entonces, todo es un sistema vivo que hay que aprender a conocerlo y trabajar en base a que las plantas sean más resistentes, más resilientes. Cuando trabajábamos con José en Emiliana, eran 5 campos que empezamos a cambiar a agricultura biodinámica. Y algunos campos los manejaban unos encargados que eran ya orgánicos y biodinámicos, y otros todavía estaban en proceso de transición, no estaban todavía en convencional, cuando comenzamos. Y cuando los visitábamos, en los campos orgánicos y biodinámicos no veíamos ni un problema. Se acababa la arañita, se acabó el burrito, se acabaron los eloídeos. Ibas a los campos convencionales y había daño a arañitas, habían burritos. Claro. Entonces, al final te das cuenta que es un sistema virtuoso, vivo, que te permite que la planta crezca. Ahora bien, yo no voy a tener nunca los rendimientos que tiene la agricultura convencional a través del nitrógeno. O sea, claro. Siempre el nitrógeno va a ser deficitario en términos productivos, pero las plantas van a estar sanas. Se van a ver de un color saludable, no se van a ver de ese verde oscuro que es tóxico. Al final, no, son en plantas. ¿Y en el sabor del vino? ¿Cómo? Porque... Bueno, no trabajas con sales. Todos los fertilizantes artificiales son sales. Entonces, al final tú estás salificando el suelo, aumentando su pH. El sabor del vino es mucho más real. Lo que tú me preguntabas también, cuando me decías, claro, tú vas a producir un vino que si estás en un campo que no es tan bueno para el vino, bueno, quizás no hay que poner uva, pero si es que tiene condiciones para la uva, los vinos quizás no van a ser los mejores del mundo, pero van a ser vinos verdaderos, vinos honestos, vinos que te expresan esa condición, no vinos artificiales. Claro. ¿Y en la boca cómo lo definirías tú, un vino biodinámico, en una diferencia con uno de agricultura tradicional? Es difícil, porque son sensaciones tan... Sí, va a depender de la cepa también y del lugar, pero son vinos vivos, son vinos que tú sientes que hay vitalidad, hay vibración, hay claro. Es muy difícil, no es que tengas más fruta o que tengas más mineralidad o que tengas más carácter o más cuerpo. Son vinos que en su conjunto expresan una armonía, sí, propia de la energía del lugar también. Claro, una vez fui a ustedes también estaban participando, parece, según me acuerdo, hace muchos años atrás. Había me acuerdo cómo se llamaba, Alan York, ¿puede ser? Sí, bueno, ¿sí? Alan fue mi maestro formador en lo que... Sí. Él una vez hizo algo en el Hyatt hace muchos años, como un seminario y eso. Y me acuerdo que mostró de agricultura biodinámica, en fin, y mostró cristales de vinos tradicionales y vinos... Cristalización sensible. Sí, era hermoso, eran como unos caleidoscopios y ahí al final uno veía la armonización, como la organización de la materia, que era algo concreto, ¿no? Porque mucha gente como que dice, bueno, como esto, y eso era hermoso de ver y era real. Y una expresión clara de la diferencia de lo que es la energía, la vitalidad en un organismo. Bueno, la cristalización sensible se usó en medicina hace muchos años, y también hay un trabajo maravilloso de un japonés que se llama Masaru Emoto, que trabajó y editó un libro que se llama Los mensajes del agua, en el cual él estudió la cristalización de moléculas de agua de diferentes orígenes y cómo sus formas cambiaban dependiendo del nivel de
contaminación o de falta de energía de esa agua. Si el agua venía, no sé, pues de una selva, de un río que estaba oxigenando, el cristal era maravilloso. Y si tomás una molécula de agua o una gota de agua no sé, pues de la llave de Santiago, la cristalización era sin forma, Claro, amorfa. una meba. Claro. Pero más aún, Emoto hizo un trabajo también en el cual, científico, demostró que la energía que nosotros irradiamos y que podemos entregar cambiaba la cristalización de esa agua. Entonces él tomó a seres humanos que le mandaron amor o sensaciones, sentimientos buenos hacia el agua, gratitud, amor, y el agua cambiaba su cristalización hacia una cristalización mucho más linda, mucho más bonita. Claro. Entonces, al final la cristalización te da una muestra de la condición de energía del agua, de la vitalidad, es un mensajero en el fondo. Claro. Y el vino es lo mismo, principalmente agua. Entonces tú también a través de una cristalización puedes ver el grado de armonía que tiene ese vino, ¿no? Sí. Y eso se trabaja, nosotros hacemos cristalizaciones sensibles para ver el grado de vitalidad que tiene el agua, el grado energético que tiene el agua. No te comenté las otras dos diferencias con la agricultura orgánica, Sí. pero en biodinámica nosotros trabajamos mucho con la energía, ¿eh? Con la vitalidad. Y es por eso que la ciencia convencional no la respeta o no la toma en cuenta la biodinámica porque no se puede muchas veces demostrar. Pero la cristalización sensible, como tú lo viste en el trabajo de Alan, te demuestra claramente que hay diferencia, ¿eh? Diferencia energética entre una gota de un vino y una gota de otro vino, ¿eh? Cristalizan diferente. Y eso te demuestra también un poco... ¿Y qué tiene que ver la luna con todo esto? Bueno, la segunda diferencia, entre la biodinámica y la orgánica es que para los biodinámicos nosotros consideramos la influencia del cosmos en los procesos vivos en la naturaleza, ¿eh? No solamente el sol, que el sol tiene una influencia dramática, muy, muy potente en lo que es la vida en el planeta, o sea, invierno, verano, frío, Claro. calor, totalmente cambia la condición viva, ¿eh? en el planeta. Pero la luna también ejerce una influencia, ¿eh? Y en un ciclo solar hay 13 ciclos lunares, 28 lunas llenas, ¿eh? Sí. O sea, 13 lunas llenas, ciclos de 28 días, que está muy relacionado también con la fisiología humana, ¿eh? Reproductiva. Hay una influencia real en la luna, y la luna tú puedes relacionar el ciclo lunar a un ciclo solar. Entonces, dentro de una estación, por ejemplo, tú puedes tener diferentes estaciones lunares. Y eso antiguamente, si tú ves culturas ancestrales, agrícolas, lo primero que determinan es el calendario astronómico, porque eso les va a permitir saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, ¿eh? Claro. Y eso tanto los incas, los mayas, los aztecas, los mapuches, Sí. todos tenían su calendario. ¿Y nos podríais dar un tips de ese calendario? Por ejemplo, ¿qué Sí. luna es la adecuada Acá, mira, para sembrar? si tú vas también a zonas rurales, los Sí, antiguos se campesinos lo ocupan. Y tú puedes relacionar lo más tradicional y lo más fácil es la luna llena, es como el solsticio de verano, lo que ocurre entre el 21 y el 24 de diciembre, ¿eh? Y la no luna es como el solsticio de invierno. Para nosotros es lo que ocurre entre el 21 y el 24 de junio, ¿eh? El solsticio es sol quieto, cuando el sol llega a su máxima distancia norte y a los 3 días comienza a volver. Claro. Resucita a los terceros días. Mira Sí. qué cósmico. Y eso, entonces tú puedes decir que el solsticio de verano es como la luna llena, el solsticio de invierno es como la no luna. O sea, y entonces la luna menguante es como el equinoccio de otoño. Y la luna creciente, te hablo 21 de marzo, y la luna creciente, equinoccio de primavera, 21 de septiembre. Entonces, los antiguos campesinos lo que hacían era, tú vas a sembrar en primavera, entonces siembras en primavera solar, pero también siembras en luna creciente, Ya. que es una primavera lunar. Entonces tienes Perfecto. una doble Porque, influencia. ¿cómo está dispuesta la energía en ese momento para la siembra? ¿Cómo está basado en qué
con fuerzas de vida. Con fuerza de vida. Con fuerzas de Entonces vida. tú siembras y de alguna manera la Claro, energía está la predispuesta. luna está también dando eso. ¿Y cuándo vas a cosechar? Normalmente se cosecha en otoño, con luna menguante. Ya, ¿Verdad? Entonces ahí tú tienes también, refuerzas claro. la estación solar con la estación lunar. Sí. Y la luna llena, por ejemplo, normalmente, bueno, porque uno siempre está como el mito del hombre lobo, estas cosas más fantasiosas de la literatura, ¿verdad? Pero también en lo concreto podemos observar la marea, Claro, ¿verdad? con la En luna Ahí hay llena. otro movimiento, sí. Claro, que tiene que ver también cómo son influenciados los Eso fluidos con la- orgánicos claro, en sí, general, claro, que porque dentro de somos las líquidos, plantas, sí. Pero eso está relacionado con la ascendencia y descendencia de la luna. Porque la luna, aparte de hacer luna llena y no luna, la luna se mueve en el ecuador, hacia arriba y hacia abajo. Lo mismo que hace el sol. El sol se demora 6 meses entre un solsticio y el otro, Claro, ¿cierto? La luna se demora 2 semanas, 13,8 días en hacer el mismo movimiento que el sol hace en 6 meses. claro. Y eso te crea, o sea, si tú ves la luna, nunca se pone en el mismo lugar. Se va moviendo hacia el norte y después se va moviendo hacia el sur, independiente de la luna llena y la no luna. Sí. Y eso te crea también fuerzas de levedad. Mm. Cuando está al sur hay mayor fuerza de levedad que cuando está al norte, y eso te genera movimientos de las mareas también. Claro. Una fuerza tremenda, imagínate, para mover mareas. Y tú lo puedes ocupar también prácticamente en tus trabajos. Por ejemplo, la poda. Si tú podas en invierno, cuando la luna está ascendente, es decir, al sur para nosotros, la planta va a botar mucha más savia del corte de poda. Pero si tú haces ese mismo corte 2 semanas después, cuando la luna está descendente, o sea, está al norte, la planta va a perder muy poquita savia. Porque hay menos energía. Hay menos fuerzas de levedad. Claro. Entonces pierde menos agua, pierde menos vigor. Entonces, por ejemplo, tú puedes organizar tus podas, que yo lo hago así, los sectores más vigorosos los podo con luna ascendente, cosa que boten savia. Igual no puedo parar la poda, hay que podar. Claro. Y me cambio a los sectores más débiles cuando la luna está descendente, cosa que no pierdan savia y no pierdan fuerza, no pierdan vigor. Entonces, por ejemplo, un ejemplo práctico de cómo tú puedes ocupar estas fuerzas Sí. astrales en tu manejo agrícola común y corriente. Si tú vas a los productores animales, ¿cachai? A la gente que hace castración de animales, de toro, ellos nunca van a hacer una castración en luna ascendente, Claro. porque hay mucho más hemorragia. Sí. La hacen en luna descendente. Y son conocimientos Y ancestrales. se podría aplicar para la medicina general, ¿no? Bueno, antes se como ocupaba, una claro. operación no debería ocurrir una luna llena, Por en fin. ejemplo, claro. Bueno, pero al final a veces, Claro. como decía también Alan, mira, el trabajo siempre hay que hacerlo. Es mejor hacerlo en el momento propicio, pero si no tienes la condición, hay que hacerlo igual, si es que se necesita hacer. Sí. Pero tú puedes, o sea, esa es la influencia del Ocupar la astral. fuerza de la naturaleza Claro. con conciencia, Con ¿no? Para ir conciencia. favoreciendo cada proceso. Y claro, y no es tan esotérico, porque tú estás hablando de fuerzas que mueven mareas, son Claro. fuerzas gravitacionales de la Tierra y levitacionales Sí. del Sol y la Luna. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano es tan concreto que como son fuerzas invisibles de alguna manera y en esta vida moderna que vivimos todos, Claro. Y yo creo que se le hace muy flaco favor a la agricultura biodinámica cuando yo he visto muchos comentarios de periodistas especializados, no, es que esto hacen vino mirando a la luna. No es eso. O sea, Claro. nosotros hacemos vino ocupando todas las fuerzas que nos permiten trabajar mejor Sí. en nuestro propósito. Digamos, ¿no? Sí. Pero son fuerzas reales que existen, Claro. no esotéricas. Son esas fuerzas, la gente que estudia ciencias sabe que existen. Sí, po. Y Son- tú la ves reflejada en las mareas también, que es fácil ver, sobre todo si vas al sur, lo que puede influenciar una marea alta y una marea baja Claro. en los procesos vivos. ¿no? Y muchas veces hay gente que le da esta connotación también esotérica porque también hay cachos de vaca que se entierran Sí. en la Yo te diría tierra. esa es la Cuéntanos un parte- poquito más de eso. Esa es la tercera diferencia. Nosotros ocupamos preparados biodinámicos, que son preparados ancestrales que Steiner los puso en práctica, que son de culturas europeas, agrícolas,
de muchos años, ellos ocupaban estos preparados para vitalizar, para devolver la energía a la tierra. Y básicamente nosotros ocupamos hierbas medicinales, las mismas que se ocupan en medicina natural, que las vitalizamos o las astralizamos en restos de animal, es decir, los dejamos con restos de animal, las enterramos en el suelo en determinados momentos, y después estas hierbas, que ya se humifican, o sea, ya no parecen lo que eran antes de enterrarse, son como humus, como tierra viva, las aplicamos en dosis homeopáticas al compost. O hay dos preparados que son de terreno, que es el guano en cacho y el sílica, que son también preparados que ocupamos la energía del cosmos para poder hacer preparados que van a vitalizar el suelo, vitalizarlo, entregarle vida, vida microbiológica, vida también energética, fuerzas de vida. Y yo diría ese tercer concepto es el más esotérico de todo, claro. Porque viene de prácticas ancestrales, de comunidades antiguas, claro. Y que Steiner las puso en práctica nuevamente y que es un must en biodinámica. Si tú quieres ser biodinámico certificado, tienes que usar estos preparados. Sí. Que en el fondo ahora, tampoco es tan esotérico, porque es como, no sé, me duele la guata, en vez de tomarme una medicina, me voy a tomar una agüita de manzanilla. Pero claro, y te voy a decir, las hierbas que ocupamos para el compost, bueno, todas estas hierbas que tú tomas tienen un efecto en los microbios que están en tu sistema digestivo. Entonces te mejoran la digestión. Y el compost es una gran digestión externa, digamos. Exacto. Hecha por microbios también, ¿no? Claro. Entonces, nosotros ocupamos, por ejemplo, las hierbas que ocupamos en el compost es la chilea, que es una hierba medicinal, la camomila, que es la manzanilla, la ortiga, la corteza de roble, el diente de león, que es súper ocupado el diente de león en medicina natural, y la valeriana, que también es muy ocupada. Sí. Esas 6 hierbas nosotros las vitalizamos en diferentes partes de animales y las entregamos al compost. Y después hay 2 preparados que tú me preguntaste, que el guano en cacho, que es el más conocido, que es guano de vaca, que introducimos dentro del cacho de vaca, y los enterramos durante todo el invierno, desde el equinoccio de otoño al equinoccio de primavera. Y ese preparado está relacionado con las fuerzas terrestres, la polaridad terrestre, la vida, para los biodinámicos, la vida ocurre entre 2 fuerzas, la fuerza terrestre y la fuerza cósmica, y ahí ocurren los procesos vivos, y este preparado te refuerza las fuerzas terrestres, que está relacionado con el vigor de la planta, la división celular, el crecimiento del brote, el crecimiento vegetativo. Y después está el sílica, que es cuarzo molido, que también lo ponemos en cachos de vaca, pero lo enterramos durante el verano, y después lo ocupamos en dosis homeopática, pero en el verano. Y el sílica está relacionado con la influencia del sol, que básicamente en la naturaleza se manifiesta en la reproducción sexual de las plantas. En verano ocurre la flor, en verano, la primavera, ya cuando empieza a dominar el sol, se florecen y después desarrollan el fruto durante la temporada de verano, hasta otoño, donde se cosecha. Y todas esas son fuerzas del sol, principalmente, y el sílica va a reforzar esas fuerzas solares. Y esos 2 preparados son los más tradicionales que se ocupan en biodinámica, que es lo más difícil de explicar. Normalmente, yo te puedo decir, Stein lo explica así, que la vida ocurre en una simbiosis entre los reinos, el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Y en la agricultura nosotros hemos ido separando estos reinos. Hoy día hay campos donde hay plantas, pero ya no hay animales. Hay tractores que hacen la pega, pero se han sacado los animales. Y al contrario, hay campos también donde hay animales, pero no hay plantas, como los feedlots, donde se trae la comida de otro lado y se agrega. Ahí se pierde esa simbiosis, esa vitalidad que existe entre los reinos. Entonces, estos preparados, que son hierbas que se vitalizan en el resto animal, vienen a devolver la fuerza del animal, la energía del animal al terreno. Qué bonito. Y eso un poquito en términos filosóficos o conceptuales, la acción del preparado. Pero el preparado viene como a entregar vitalidad al campo. Eso es, fuerzas de vida para nosotros en biodinámica. Oye, qué interesante todo. Es muy bonito, es muy bonito. Y hacerlo es más bonito todavía porque
te lleva a una práctica mucho más pensada, Claro. que lo que la agricultura convencional, con un propósito importante, a la vez que te produce alimentos saludables en un ambiente también propicio para que el hombre trabaje, sin tóxicos, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que el consumidor tiene una valoración de todo esto que tú No, dices? no todavía. Todavía no. ¿Hay un camino Lamentablemente. muy largo? Hay un camino muy largo y hay también muchos intereses creados del negocio, de la productividad. Vivimos nosotros con mucha cantidad de información que no nos hace Claro. posible poder entenderlo bien. Y yo creo que también hay mucha gente tampoco es tan abierta a poder mirar este tipo Pero yo de creo que cada día interacción, más, de ¿no? agricultura. O sea, porque Bueno, el yo mundo siempre, tiende desde hacia cuando el yo bienestar. comencé, pensé que iba a ser mucho más rápido. Yo Ya. pensé que a esta altura ya Iba todo a iba a ser- ser orgánico y biodinámico y todavía no es así. O sea, Claro. estamos, yo creo, a mucho tiempo de eso. Y no sé si vamos en el camino correcto. No, todavía no. Creo que hay muchas fuerzas Mira, que hay un tienden a ir propósito hacia otro hermoso, así lado. que sin duda hay un camino que está correcto. Así que. Ojalá, yo lo veo, sigo con el idealismo de la juventud haciéndolo, pero sí pienso que ha sido duro, difícil. Creo que tampoco no sé, ha sido difícil llegar a que el consumidor entienda qué es lo que estamos entregando, que es Pero alimento ¿sabes qué? saludable y que es Deberían alimento a lo verdadero. mejor comunicarlo más, porque a mí me encanta el tema y ahora que tú lo estabas hablando, imagínate cuánto tiempo llevamos hablando, no te he hecho ninguna pregunta de las que tenía pensada, porque es tan fascinante escucharlo, pero a lo mejor, como que siento que a lo mejor esa información no llega directamente al cliente, tal vez, Claro, ¿no? claro. Como O al llega consumidor. tergiversada, ¿cachai? Llega también, todo esta, tú mismo le dijiste, toda Sería esta bonito. aura esotérica que envuelve a la biodinámica, te aleja mucha gente de esto. Sí. Y no es tan esotérico. Claro, Tiene pero en tu mismo Instagram podrías hacer, no sé, contar cada lunes algo, Sí, cada martes, no tengo idea, recorrer tu campo, hacer ¿cachai? Como salir a Eso comunicar me dicen esto. todos mis hijos, debería promocionar más Sí, esto. porque Yo soy al malo final para hacerlo. en hay que realidad. mirar a las Sí, nuevas sí. generaciones, que son los consumidores del futuro. Yo creo que hay mucha sensibilidad con este tema en las nuevas generaciones, Ya pero lo voy a la tomar. pega está en comunicarlo, ¿cachai? Sí, Porque sí. cada uno Y que te comunicarlo escuche... bien, y comunicarlo bien, porque también cuesta comunicarlo bien, porque también no sé, hay tendencias que te hacen entenderlo mal, como Claro, el pero tema si lo de que explicas tú miramos las directamente- estrellas. No hacemos vino mirando las estrellas, hacemos vino considerando las fuerzas cósmicas. Claro. Pero no es algo esotérico, es algo real, práctico. Sí. Oye, voy a tener que elegir alguna de las preguntas Ya. porque no vamos a alcanzar a hacerlas todas. Con la idea de conocerte un poquito más como tus gustos personales. Ya. ¿Ya? Sin considerar Antillal, ¿cuáles son tus 5 vinos chilenos favoritos? Uy. Qué difícil. Yo asesoro hartas viñas también, entonces de repente se me mezclan, son los que más conozco, pero de los que yo no conozco, o sea, de los que no hago. Sí, sí, para que no sean relaciones públicas, sino que sea Álvaro el consumidor. Wow. Me gustan los vinos de Rasuri, ¿Ya? creo que son muy buenos vinos. Me gustan los vinos de Santa Rita en general, creo que son también muy buen lugar, muy ricos vinos. Pero más que una viña, dime etiquetas. Así como voy a ir a una tienda para comprar esta, 5 vinos que te gusten. Oh, difícil. Me gusta Melchor, me Ya. gusta Casa Real, me gustan los vinos de Don Max para arriba de Rasuri, los encuentro muy ricos todos. Puros vinos caros. Bueno, pues, estoy preguntando los que me gustan. Está bien, está bien. ¿Qué otro? Creo que hay vinos interesantes también que se están haciendo hoy día en el sur. No sé, desde lo que están haciendo en Osorno, Trapi, o de lo Sí. que están haciendo, no sé, Cutra Betty. el Cura, o Ricardo Betty, Betty. que también lo del norte, lo que está haciendo Marcelo en la cordillera, En Elqui. en Elqui. Lo que hizo Falernia también en el Elqui, también me tocó un poco trabajar ahí. Me gustan muchos vinos, en muchos trabajos. No te puedo hablar de los de Emiliana, de Coyamo, o Altazor de Undurraga, que trabajo, o los de Santa Ema, que también los ayudo. Ya. También ¿Eres trabajo. asesor de Altazor? Sí, Ya. bueno, hace 25 años. Ah, mira. Si el vino fuera una canción, ¿qué canción sería?
Una canción de rock. ¿Alguna en particular que te haga sentido? Me gustan tantas. Difícil decirte. Me gusta Led Zeppelin, me gusta... ayer partió Ozzy Osbourne de Black Sabbath. No sé, te diría que me gusta la música, me gusta el rock, me gusta el blues. No sé qué canción en general, pero me gustan todos estos grupos, antiguos principalmente. Más que la música moderna, me gusta la música de los 70, Ya, 80. el reggaetón ni una No, posibilidad. ni una posibilidad. Creo que ha sido una pérdida cultural tremenda todo lo que estamos viviendo. ¿Qué regiones o cepas te han sorprendido más los últimos años en Chile? ¿Qué regiones o cepas? Sí, alguna región en particular. Viste que en los últimos años igual han aparecido nuevos territorios como, Sí, sí. no sé, Yo no yo no he Itata. participado mucho, pero claro, Itata, por ejemplo, el Cinzó de Itata, yo no soy muy fan del país. ¿Ah? Yo creo que Ya. el país para mí no es una cepa con ¿Qué te tanto gusta? potencial. Ya. No. Pero sí, el Cinzó creo que tiene mayor potencial. La Cariñán también, creo, en la zona. Creo que lo que hace Vigno es muy bueno. Me da pena que no haya crecido más. Creo que tiene una energía de lo que está haciendo muy positiva. ¿No? Cariñán de una zona, de una determinada parcela de secano, una Claro. determinada años Lo más de edad. parecido a una DO Es en lo más Chile. parecido a una DO y desgraciadamente no tiene tanto conocimiento como creo que debiera tenerlo. Bueno, todo lo que es desarrollo de blanco en las zonas costeras, también, creo que el Sauvignon Blanc de Lleida o de la zona de Casablanca Costa, Lleida o San Antonio, muy bueno también. También me impresionó todo eso que se logró hace años atrás. Bueno, tú sabes, yo estoy muy relacionado con la Carmener, todo el desarrollo de la Carmener en zonas más cálidas y hoy día en diferentes regiones la diversidad que está haciendo y la calidad de los Carmener que estamos produciendo también me siento un poco responsable o no responsable, pero participé en eso. ¿Qué Carmener te gusta? Sin pensar en Antillal, que me imagino que es tu favorito. Pero, Wow. ¿hay alguno en particular que tú digas, oye, este Carmener me... Sí, pero son caros, me decir. Sí, pero no Carmín, importa. creo que es muy Carmín, rico, sí. Carmener. Los de Terruño que hacía Ignacio también, muy buenos. A mí me gustan los vinos maduros. Yo no tengo ese drama con el tema alcohólico, que quizás para el consumidor o para el tema Claro. comercial o marketing del momento, a mí no me gustan mucho. Creo que tiene que tener su madurez respetando la condición del lugar. O sea, hacer vino de 12 grados en Maipo Imposible. es un sinsentido. Claro. O sea, entonces, hay que considerar eso también en mis gustos, digamos. Pero eso te diría, eso me gustan. Y si tuvieras que elegir dos personas del mundo del vino en Chile a quien tú admires, ¿quién dirías? Pueden ser Bueno, desde periodistas especializados de vino hasta dueños de viña, hasta enólogos, que colegas. han sido influyentes en mí. Sí, ¿quién podría ser? Felipe Solminiac. Oye, harta gente lo ha nombrado a él. ¿Sí? Impresionante, sí. Fue un profesor de muchas generaciones, Felipe. Claro. Pero él fue muy importante en mi formación. ¿Cachai? Desde que comencé fue mi profesor y después fue mi jefe. Me ayudó a irme a estudiar afuera, me empujó, que voy, que no voy, que voy, anda. Y así ha sido muy importante. Y amigo. Otro que yo creo que que no le han dado todo lo que merece en términos de reconocimiento, Ignacio. Recabarren. Creo que abrió las puertas del vino de Chile a los mercados internacionales con su trabajo en Santa Rita. Hizo muy buenos vinos, fue un pionero en muchas maneras de trabajar los vinos. Y bueno, hoy día está más retirado, pero también creo que ha sido muy importante. Tremendo muy aporte al vino importante. chileno. Esos dos. ¿No? Buenísimo. De Oye. mi generación, no sé si, o más jóvenes que yo, me gusta mucho lo que hace, pero los conozco porque trabajo con ellos, el Rafa Rejola,
De TH, de Honduras. La Noelia, en Emiliana también, mucho. Trabajo mucho con ellos. Me gusta esa pregunta porque hay veces en que la gente dice poco, agradece poco a otros, Sí, ¿no? sí. O hace un reconocimiento, se da menos. Así que también destinamos siempre esa pregunta como para, que Para que el cachar. agradecimiento o el reconocimiento a otros sea parte. Sí, sí, yo le reconozco, como decía Felipe, mucho que fue formador para mí y también me dio la oportunidad, fue mi jefe, me mostró cómo se trabajaba y después me empujó a seguir estudiando. Fue determinante. Creo que han sido los dos nombres que más se han repetido. Este es el 8º capítulo y me atrevería a decir que en al menos 6 esos dos nombres han sido... Mira. Así que... Qué buena. Maravilloso, sí. Llegó ¿Ya el llegó? momento de brindar. Salud. Salud. Esta es mi parte favorita del podcast. Yo sé que hay mucha gente que también es la parte que más espera. Es un vino a ciegas, ¿verdad? Sí. Y la idea, Álvaro, es que el vino hable Ya. por sí solo. Y que tú de alguna manera seas como el traductor en el fondo, la persona que pueda expresar qué puedes sentir del vino, qué te puede decir el vino, ya sea en el color, en el aroma, en la boca, la información que sea que te pueda entregar. Ya. Y de alguna manera ir compartiendo este ejercicio también con la gente que lo ve como un acto tan lejano, ¿no? Como de apreciar un vino. Entonces la idea también es mostrar que es un acto cotidiano, muy personal. Muy personal. También, ¿no? Porque uno... Siempre los aromas, los sabores están relacionados con recuerdos propios, con experiencias personales. Uno siente mucho uno y otros sienten otros. Exactamente. Que son Y más invitar familiares. a todo el mundo también a que este ejercicio lo pueda hacer todo el mundo, que tiene que ver con el acto de percibir. Así que bueno, ¿empezamos? Ya empezamos. Mira, primero un vino, porque no, déjame ver ahí en lo Mira, blanco acá hay que en se ve blanco, bien, sí. claro, un color medio más, te diría yo, con tintes más bien ciruela, ciruela quizás un poquito a rubí, o sea, te marca un poquito eso la condición de edad del vino. No creo que sea un vino tan joven, debe tener, no sé, 4 años, una cosa así, quizás. Después tiene una buena intensidad aromática, diría yo, relativamente intenso, con frutas, especialmente frutas del tipo frutas rojas, yo diría un poco del tipo maduras, ¿no? Entonces, fruta Sí, en en nariz general. muy frutal. Muy frutal, mucha cereza, mucha guinda, mucha Sí, como muy en la onda de los berries, berries, como un vino goloso, con una nariz alegre. alegre, quizás como golosos. Me daría la impresión de que tiene una boca también grasa y redonda sin probarlo todavía. Tiene algunas notas también especiadas, ¿no? Propias de los vinos tintos, quizás de la zona central. Notas también a hierba, herbal, ¿no? Un poquito. Yo diría que es más bien frutal que herbal, pero tiene su condición también de... Sí, algo tiene su de complejidad hierbitas en el herbal. árbol. De algunas trazas también de una cierta pequeña evolución, porque no es un vino viejo, que creería yo, pero ya un poquito de algunos aromas a hongos, a trufas. Mira, sí, eso yo siento, creo que la boca se siente harto. Yo ya lo probé, me adelanté. Hay mucha gente que no le pone tanta atención a la nariz, ¿ah? Como que cuando toma el vino es la boca nomás. Nosotros, bueno, nos llamamos bocanariz, con acento en la A, por favor, bocanariz. Pero que tiene que ver con este ejercicio, como Es que con... la nariz te entrega mucha más información muchas veces que la boca. Sí. Porque la boca, bueno, es la textura en boca, la Sí. sensación táctil, la más importante, más allá que los sabores, que son 4. Claro. Pero Mucha sí gente dice la boca es lo único que importa porque en realidad es lo que me voy a tomar. Pero la nariz es definitivamente la antesala, ¿no? Es como... No sé, pues como si fuera un romance, es como el coqueteo previo, por así decirlo. tiene una boca de buen volumen, un volumen medio más,
un buen largor, una buena estructura de cuerpo, taninos redondos, taninos que no son astringentes, que no son, yo diré que no son firmes, yo diría taninos maduros. Un vino goloso para mí, tiene grasa, te envuelve la boca bien. Me gusta, un vino ¿Te que gusta? yo me lo tomaría. Recién habías dicho que te gustaban más los vinos maduros, qué sé yo. Yo creo que este es un perfil diferente, ¿no? Sí, Tal vez sí. no es el vino que elegirías en tu día a día, de acuerdo a tu gusto personal. Pero un vino que me gusta. Pero que te parece bien. Me parece bien hecho, con mucha ¿Te atreverías a decir, no sé, como qué posibles cepas podrían ser? ¿O qué te podría decir del clima, de origen? Estás preguntando cosas muy difíciles cuando es a ciega. Sí, sí lo sé. Puede ser un ensamblaje, donde participan cepas más bien de tipo bordelés, creería yo. Pero ya es más intrincada la pregunta. ¿Eh? Sí, mira, te vas a sorprender. ¿Ya? ¿Te digo lo que es? ¿Ya? Dime. Sí, Es un sí. sensó. Un censo. Sí. Que te dije que me había gustado. Sí. Claro. Es un censó de Itata. Ditata. De Itata, del famoso pueblito Guariligüe, ¿Ya? que hoy día está tan ¿Y de moda, ¿De quién es? de Pedro Parra. De Pedro Parra. Se llama Imaginador. No lo había probado. Mira. ¿No lo habías probado No. nunca? Sí, bueno, viene de suelos graníticos, Guariligüe, ¿verdad? Como en cierta influencia costera. No lo hubiera pensado. Hoy día es Es un una vino expresión para ti del Cinzó, porque yo he probado Cinzó que no son tan de esta onda. tan esa onda, pero sí, yo diría que de Guariligüe en específico sí, porque el censó tal vez de Bio Bio es un poquito más tirado a la... Desde mi apreciación, ¿no? Como más tirado hacia las notas más terrosas. En cambio, el de Guariligüe lo siento yo más como entre mineral y frutal, como medio sanguíneo, como esas notas medias de yodo también. ¿Sí? Eh, Una acidez también un poquito más marcada. sí. Ahora la siento más. Sí, pero mira, buen ejercicio el que acabamos de hacer, porque mucha gente describe el censó como un tinto fresco de verano. No, este no es. Y tú lo sentiste mucho más, con más concentración. Sí, A mí sí. me parece también, al menos este, que es muy así, Mm. porque Es hay un gente vino que más lo serio, descarta. es un vino más Claro. serio. Exactamente, Pa' mí, hay gente que lo descarta porque dice, censó, vino de piscina, hace calor, No, este no es eso. pero si voy a comer, no quiero censó. Y en realidad yo creo que una buena Este es un buen vino, desmitificación vino gastronómico. probarlo. Creo. Sí, Sí. exactamente. Álvaro, No la chunté, pero bueno. Pero- Es muy difícil. sí, es muy difícil. Salud. Salud, muchas gracias por estar acá. por Placer, gracias a hacer ti, el Katy, tiempo de venir. por Ha esta sido maravilloso. Yo creo que a toda la gente que vea este capítulo le va a encantar haber escuchado a ti hablar de biodinámica, porque sin duda eres el referente, yo creo, del tema en Chile. Tremendo trabajo que has hecho también, así que aprovecho de felicitarte por todo eso, Muchas porque gracias, Katy. sé que el camino muchas veces es cuesta arriba, pero el propósito es hermoso. Y nada más bonito que hacer un trabajo con un propósito también, ¿verdad? Con Dedicar sentido. su vida a eso. Así que nada, felicitaciones, muchas gracias por estar aquí. Esperemos además que toda la gente que vea este capítulo haga sus preguntas, que me imagino que después de entender un poquito más de qué se trata todo esto de la agricultura biodinámica, siempre quedan muchas más dudas, cosas que saber. Así que ahí pongan likes, compartan el capítulo, hagan sus preguntas de cosas que quieran saber también. Vamos a insistirle a Álvaro que esté respondiendo algunas cosillas. ¿Se puede si responder existe. después? Claro que sí, lo vamos a postear ahí en el Instagram y la gente hace sus preguntas. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Salud. Gracias a ti. Y Katy. gracias a todos por vernos. Pongan likes, compartan el capítulo, pongan sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y salud nuevamente con Vino Chileno.